La tercera parte del evento, Claudio Aranzadi, exministro de Industria y Energía, y los autores nos presentarán los distintos capítulos del libro. Os ruego, por favor, que subáis al escenario, y os recuerdo a todos que todavía estáis a tiempo de enviar vuestras preguntas a los autores, bien por escrito aquí en Campus o bien con el hashtag Energeo22. Gracias. Bueno, muy buenos días y bienvenidos a el retorno a una sesión presencial después de los 2 años de suspensión por el problema del desgraciado virus. Como prácticamente ya se ha avanzado mucho a lo largo de todas las anteriores intervenciones, por un lado voy a recordar, ya ha hablado antes Íñigo Díaz de Espada, de los 4 artículos que forman parte de este nuevo número. Y aquí tenemos a sus autores. Además de Angela Wilkinson, que figura también en una entrevista desde hace 3 años. Todos los años hacemos una entrevista a una persona relevante del mundo de la geoestrategia de la energía, como los que hayan seguido la publicación son conscientes. Este año ha sido Angela Wilkinson, la secretaria general del World Energy Council, que es entrevistada para la actual publicación. Este año tenemos 4 artículos de fondo. Uno del vicealmirante Gonzalo Sanz sobre los choke points, otro de Jennifer Winter, a la cual le agradecemos su largo desplazamiento para venir aquí a esta sesión, sobre el mercado de emisiones y el comercio internacional. Otro de Alberto Pinedo sobre la ciberseguridad, aunque Alberto Pinedo no podrá estar, y viene en su lugar Carlos Manchado Martín, que ha colaborado estrechamente en la realización de este artículo. El tema de la ciberseguridad ya se trató parcialmente hace 3 años en un artículo de Alberto Carbajo como parte de la seguridad del sector eléctrico, y en este caso, por tanto, tenemos un análisis complementario. Y finalmente un artículo conjunto de Vicente Cortés y Benito Navarrete sobre la captura de CO2, la captura, confinamiento, uso, etcétera, del CO2. Antes Íñigo Díaz de Espada ha señalado algo que es importante recordar, que es que la publicación se ha cerrado antes del acontecimiento, por decirlo así, estrella desde el punto de vista de la geoestrategia de la energía de este año, que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esto no afecta mucho a los 4 artículos de fondo, que perfectamente, digamos, tienen un carácter que sobrepasa esta coyuntura. Sí afecta evidentemente a una parte de la introducción, que además es la que corre a mi cargo, cuando se analizan los acontecimientos más relevantes del periodo entre las 2 publicaciones. Evidentemente no figura ese. Sí hay un análisis sobre el contexto, digamos, de tensión en los mercados, porque se inició, evidentemente este contexto se inició de tensión de los mercados y los precios energéticos, se inició en la última parte, en el último tercio del año 2021, pero digamos, la invasión cambia radicalmente las cosas. De hecho, implícitamente, aunque no se dice explícitamente, en la introducción se señala que la probabilidad de una invasión es baja. Evidentemente es una inversión absolutamente fallida,
¿Por qué? Pues porque se consideraba que la amenaza de sanciones tenía que disuadir a Putin o a Rusia de tomar la decisión que tomó. No ha ocurrido así. Digamos, la ventaja de esta equivocación es que, atribuyo toda la responsabilidad a la equivocación, es que nos hemos equivocado muchos, entre otros muchos expertos. Hombre, no es que equivocarse con la mayoría arregla las cosas, pero como se muestra con el efecto rebaño, el coste de equivocarse con todos es mucho menor que el de equivocarse con una minoría. Aparte que se equivocaron también los mercados, porque si uno mira cómo evolucionaron, por ejemplo, los precios del mercado a plazo del gas en Europa, casi hasta no mucho antes no muy cercano al de la invasión, el precio al que estaba cotizando en abril de este año, el abril que ha pasado, eran 40 euros megavatio hora el gas. ¿Por qué? Porque todos los analistas decían que la tensión de los precios en la segunda parte del año se debía evidentemente, la disminución del suministro de gas por Rusia en el último trimestre contribuyó, pero que sobre todo no eran factores geopolíticos, eran factores macroeconómicos, el rebote post-pandemia, la reorientación de los suministros, geográfica, los factores meteorológicos, etcétera. Pero que esto, una vez pasado el invierno, podía retornar, esa tormenta perfecta podía retornar a la normalidad y por lo tanto podríamos ver ya otra vez un escenario de precios en la segunda parte del año 2022 más normal. Evidentemente esto no ha ocurrido, entonces me van a permitir que añada, digamos, a lo que se dice en la introducción, que evidentemente como previsión es una previsión errónea, aunque no se diga explícitamente que no iba a haber invasión, sí se deja entender que se podría volver a la situación normal en 2022. Ya el hecho, digamos, el hecho en sí es un hecho, desde el punto de vista de la geopolítica de la energía, un hecho mayor en la invasión de Rusia. Entre otras cosas, la primera de las cuestiones es porque pone de manifiesto un inadecuado equilibrio. Antes hablaba, me parece que era Mavi, del famoso trilema coste, seguridad, disponibilidad. Sobre todo en el dilema seguridad-coste, manifiestamente el equilibrio al que la estrategia europea había llegado era un equilibrio inadecuado. Es decir, estaba escorado por el lado de coste, el lado del coste. ¿Por qué? Pues porque la política de dependencia del gas de Rusia por gasoducto, desde el punto de vista de coste, es la postura más racional. La suma del coste de suministro más transporte por gasoducto, al menos para Europa Central y del Este, es más baja que la suma incluso del precio que tenía el shale gas en Estados Unidos, más la gasificación, más la licuefacción o gasificación, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la evaluación del riesgo geopolítico que suponía la dependencia de Rusia ha sido incorrecta. Nadie pensaba, que podía haber amagos, pero nadie pensaba, como hemos dicho, nadie pensaba. Gran parte, digamos, de los expertos no pensaban que se iba a dar un paso que supondría incluso el riesgo no de precios desmesurados, sino el riesgo, digamos, de suministro, de ruptura del suministro físico. Otro aspecto, digamos, que se puede constatar de, vamos a llamar, inadecuada estrategia en el terreno de la seguridad energética en Europa es la política tradicional de conexiones entre la península ibérica, en concreto España, y el resto de Europa, tanto en el sector eléctrico como en el sector gasístico. ¿Por qué? Si uno recuerda por qué se paró el MidCat, esencialmente, desde el punto de vista comunitario, era su escasa rentabilidad. Claro, una vez más, el dilema coste, o en este caso rentabilidad, seguridad, se plasmó, digamos, de forma inadecuada. Ahora, la Unión Europea, la Comisión se ha dado cuenta que aquello fue un error y ahora, cuando uno ve las nuevas infraestructuras previstas en el REPowerEU, se da cuenta de qué error tan enorme se cometió al no poder aprovechar en estos momentos plenamente la capacidad de almacenamiento y gasificación que tenemos en España.
además, digamos, de constatar lo que han sido fallos, bien es cierto que han sido fallos que todo el mundo los percibe a toro pasado. No era tan fácil tomar una decisión correcta ahora, digamos, venga a repartir culpabilidades en Europa por todos los casos, culpabilidades que existen, responsabilidades, digamos, que existen, pero es mucho más fácil verlo ahora a toro pasado que con lo que ha ocurrido que verlo antes. Si pensamos en las previsiones de cara al futuro, pues ¿qué es lo que caracteriza, digamos, el entorno futuro? ¿Qué es lo que va a pasar en el entorno, sobre todo europeo, energético? Pues hombre, ya he metido la pata una vez, no quiero hacer previsiones y meter la pata otra segunda vez, pero ¿qué se puede decir? Está caracterizado sobre todo por una gran incertidumbre, porque depende esencialmente de la duración del conflicto bélico. Antes el general Bakov ha explicado magníficamente todo el escenario geopolítico en el que estamos inmersos y algo muy importante en cómo va a ser el desenlace. No va a durar eternamente este conflicto. En algún momento tendrá que terminarse con algún tipo de acuerdo. Sí parece que el desenlace será hacia un marco más desglobalizado y, como decía antes el general, con un mayor desacoplamiento, no sabemos qué pasará con China, pero luego un mayor desacoplamiento de Rusia. Y sobre todo una nueva configuración de los flujos energéticos que dependerá de cómo queda integrada Rusia en ese nuevo escenario que se va a abrir más desglobalizado, que se va a abrir cuando terminen las hostilidades. Que eso sí que es un tema mayor. Rusia es el segundo exportador de petróleo, muy cerca del primero, que es Arabia Saudí. Es el primer exportador de gas. Es una cosa que se olvida mucho, el primer, digamos, en cierto modo, sí, exportador de los servicios de conversión y de enriquecimiento de uranio, pero en porcentajes muy altos, porcentajes que eran entre el 40 y el 45% de una parte fundamental del ciclo nuclear de muchas, no solamente, digamos, de las áreas donde tienen Rusia en la antigua Unión Soviética, digamos, sino en países como India y Turquía. También, antes se refería Antoni Brufau en un tema fundamental de cara a la política de descarbonización, como son los minerales críticos, el caso del níquel, el aluminio, etc. Entonces, ¿qué va a pasar con Rusia si ni siquiera es claro lo que va a pasar a corto plazo? No digamos que va a pasar a medio y largo plazo. A corto plazo todavía no está muy claro cómo van a ir evolucionando las sanciones, todos los problemas que existen en el embargo petrolero y el embargo gasístico, los problemas de sustitución que existirían para eliminar la dependencia, sobre todo de Alemania. Es cierto, antes se ha señalado, que hay un programa europeo, el REPowerEU, que establece una amplia gama de medidas de todo tipo, de ahorro, de eficiencia, de aceleración de las renovables, de alargamiento de la vida de las nucleares, de hidrógeno verde, combustibles limpios, etcétera, etcétera, y también medidas, digamos, más extraordinarias, como sería la contratación centralizada de gas, algo que se da un poco de golpes con lo que ha sido la estrategia de la Comisión de siempre de privilegiar las competencias gas to gas. No sé muy bien cómo se puede hacer las dos cosas simultáneamente, pero bueno, una serie de medidas, digamos, todas en su conjunto son aceptables ahora y interesantes. Ahora bien, el objetivo del REPowerEU es sustituir 2/3 de las compras de gas rusas antes del invierno, cuando la mayor parte de estas medidas son medidas con efectos a medio y largo plazo. Ahora bien, dentro de esto crea ya un entorno incierto tanto a corto como a medio plazo. Dentro de este, digamos, escenario más incierto, sí que se mantienen algunos elementos inalterables a largo plazo. Son los ligados a la política de descarbonización y a la política de transición energética. Ahora bien, lo que ha puesto de manifiesto
tanto el repower como las medidas que están tomando a corto plazo contra los precios, es la mayor parte de las medidas que se incluyen en el REPowerEU van en el sentido de acelerar la transición energética, pero hay otras que no. Una parte, y eso lo ha señalado el director general de la Agencia Internacional de la Energía, lógicamente en estos momentos, si va a bajar el suministro de de petróleo, por ejemplo, por el embargo, de 2 millones, 3 millones o 4 millones, según las estimaciones, barriles día por parte de Rusia, lo lógico es que eso se compense de alguna manera, no solamente con... todo el mundo se ha olvidado del tema de Irán, pero es importante. Si va adelante el acuerdo de Irán, puede meter desde 1 a 3 millones de barriles día, el tight oil en Estados Unidos, pero al final lo que señala, por ejemplo, el director general de la Agencia Internacional de la Energía es que hay un impulso ahora a aumentar, para reaccionar precisamente a este eventual déficit de oferta por parte de Rusia, de aumentar la capacidad, la nueva capacidad en el terreno del upstream petrolero. Claro, va en sentido contrario de lo que preconiza la Agencia Internacional de la Energía, que dice explícitamente en el informe sobre el objetivo de neutralidad de emisiones en 2050, que no se deben realizar más inversiones en upstream petrolero y gasístico que las que están en curso. Ayer venía en el Financial Times una entrevista, bueno, una semi-entrevista con el con el primer ejecutivo de Aramco, que decía todo lo contrario, que ellos van a aumentar la capacidad hasta los 2 millones o 3 millones de barriles, hasta 12 millones de barriles día, y que será necesario aumentar la capacidad de producción de petróleo para hacer frente a situaciones como las que se han planteado este año de despegue de los precios. Hay abierto claramente un debate sobre el planteamiento que hace el director general de la energía, es que podemos vernos arrastrados a desviarnos de la trayectoria de la transición energética precisamente por iniciativas que se tomen para cubrir a corto plazo esta eventual situación de déficit provocada por la salida de Rusia, si se produce, del mercado. Y nos hemos olvidado, eso sí que es cierto, a largo plazo, de que la COP de Glasgow se cerró en falso, porque es cierto que los compromisos formales de todos los países suponían, ni siquiera esos llegaban a un objetivo de un aumento de temperatura de 1,5 grados centígrados y de 1,8 grados centígrados. Pero todos los análisis de los expertos dicen que esos eran los compromisos formales. Si uno analizaba los programas, vamos a llamar los planes energéticos de todos los países, eso daba 2,6 grados centígrados de aumento de la temperatura. Es decir, lo que llamaba la Agencia Internacional de la Energía, había un gap de implementación notable, no de ambición, pero sí de implementación notable. Y hay el compromiso de todos los países de presentar unos nuevos planes, unos compromisos nacionales a finales de 2022, que con el lío que tenemos montado no sabemos cómo van a ser estos planes. Además del problema que existe desde el punto de vista político en este contexto, que la atmósfera de colaboración que ha caracterizado desde el Acuerdo de París la política climática puede verse perjudicada o incluso dificultada por un contexto como el actual. Y bueno, siento mucho, me he pasado quizás de lo que me correspondía, pero quería de alguna manera compensar, digamos, mi error de previsión en el libro con un comentario complementario. Igual me equivoco también con lo que he dicho ahora, pero bueno, eso ya será para el año que viene. Y pasamos ya entonces a que los autores nos expliquen. Evidentemente no nos van a poder hacer un resumen de sus artículos, que no tendría sentido en el tiempo que tienen asignado, pero lo que sí pueden, voy a hacerles alguna pregunta estrechamente relacionada con su artículo para que lo contesten brevemente. Empezamos, si te parece, Gonzalo, por el vicealmirante Gonzalo Sanz, y
digamos, en un tema que no es muy conocido para los no expertos, el tema de los choke points, si podrías decir cuál es el papel de los estrechos y canales internacionales en el comercio mundial y cuál es más o menos la situación actual, cuál es la relevancia actual y cómo puede esto variar, porque puede variar con los nuevos flujos energéticos y también con los nuevos cambios tecnológicos. Muchas gracias. Bueno, pues precisamente ese es el tema fundamental del artículo. Esto es fácil de ver. Cualquiera que vea un mapa o ve una foto satélite de la Tierra se da cuenta de una cosa que es evidente, que es un planeta azul, ¿no? Y la mar, como demostró la expedición de Magallanes y Elcano, que conmemora ahora su 5º centenario, mostró, pues permiten recorrer la Tierra prácticamente con absoluta libertad. Y realmente eso lo que ha convertido es a los océanos en una fuente de riqueza y en un vínculo de relación entre la mayor parte de los pueblos de la Tierra. Yo creo que es fundamental entender que permiten que el comercio marítimo facilita los intercambios a una escala que es impensable con otros medios y que es uno de los pilares actuales de la globalización. Más o menos algo más de 50.000 barcos de gran tamaño son los que soportan aproximadamente el 90% del comercio o del movimiento de mercancías a nivel global, ¿no? Pero el tráfico marítimo es una actividad fundamentalmente económica. Lógicamente lo que busca es la eficiencia. Y precisamente esa eficiencia es la que permitió, la eficiencia del comercio marítimo, la que permitió que Japón en el pasado y ahora China nos inunden con sus productos, ¿no? Y dentro de esto hay que tener también en cuenta que el transporte actual es lo que se conoce como transporte intermodal, combinando el transporte marítimo fundamentalmente con el terrestre, pero también con el aéreo en ocasiones. Por tanto, lo crítico de las rutas marítimas es que conecten infraestructuras capaces de cargar y descargar grandes barcos con rapidez y que conecten también de una forma muy ágil con los puntos de consumo de aquello que se está transportando. Bueno, y esto es una cosa que estamos viendo a día de hoy, la importancia que ha tenido la aplicación de estos criterios en el proyecto Belt and Road chino o las inversiones que hacen Japón o la India en puertos del Océano Índico. Bien, pues como he mencionado, el comercio marítimo busca disminuir costes por la enorme competencia que hay en el mundo global. Por eso las rutas de los mercantes son prácticamente fijas. Y son las más eficientes posibles, tienen que ser las más cortas. Y eso les hace obligatoriamente pasar por estrechos naturales o por canales artificiales que podrían obviarse y utilizar unas rutas alternativas, pero eso encarecería enormemente el transporte. Eso es lo que conocemos como los choke points y bueno, en español quizá los podríamos llamar los puntos focales. Son unos puntos de esas rutas marítimas donde la concentración del tráfico es mucho mayor que en el resto de las rutas y eso en sí mismo es ya un verdadero riesgo para la seguridad del comercio y del suministro global. En este sentido, lo más importante, desde mi punto de vista, es garantizar la libertad y la seguridad de la navegación a través de estos estrechos y de los canales, porque de esa manera podremos garantizar un suministro seguro y un movimiento seguro de mercancía en contenedores, materias primas, hidrocarburos, alimentos, etcétera. Bueno, pues las posibilidades de restringir el tráfico o incluso cortarlo a través de un estrecho o de un canal, bueno, existen y han ocurrido. La falta de seguridad en la tierra se traslada muchas veces a los espacios marítimos y todos conocemos que Suez, Bab el-Mandeb, Hormuz, el estrecho de Malaca están sometidos a presiones de muy diversos tipos, ¿no? Y eso ocurre también con las rutas árticas que se están abriendo ahora, sobre todo la ruta del noroeste, ¿no? Yo creo que lo más importante es entender que en nuestro modo de vida todo parece garantizado, ¿no? Vemos el futuro con mucha tranquilidad, pero en buena medida nuestra seguridad, la seguridad de nuestro modo de vida tal y como lo conocemos, depende de la seguridad de 10, 12 pasos angostos en toda la geografía terrestre. Es interesante que esto haya sido recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional que se aprobó en diciembre del año 21, ¿no? Que mantiene la protección de los espacios y rutas marítimas como un elemento clave para la seguridad europea.
también también hace mención a las implicaciones estratégicas que puede tener la apertura de las rutas del Ártico, que son en sí mismas otro choke point, aunque sea mucho más largo de lo que estamos acostumbrados a ver, y define como riesgos para la seguridad nacional la vulnerabilidad del espacio marítimo global, la seguridad de la flota mercante y pesquera española, la vulnerabilidad energética, sobre todo en el suministro de hidrocarburos en los próximos años, y en definitiva lo que nos dice es que la seguridad marítima en general y la del comercio marítimo en particular es algo que requiere una atención continua de los gobiernos. La idea principal es que nada en los océanos es gratuito, salvo su propia existencia y las oportunidades de progreso que nos dan. Pero tenemos la obligación de protegerlo, de garantizar su uso seguro y sostenible y de preservar fundamentalmente el derecho a la libre navegación, que es donde se sustenta toda la viabilidad del comercio marítimo y el progreso de las naciones. Y esto es lo fundamental que está en este trabajo. Gracias, vicealmirante. Paso ahora la palabra a Jennifer Winter. Jennifer Winter creo que todo el mundo tiene posibilidad de cara al debate, de hacer las preguntas o lo que sea en castellano, en español, porque existe traducción en el doble sentido. Y entiendo, Jennifer, que tú estás entendiendo bien también. Lo que sí, de acuerdo. La pregunta para Jennifer Winter tiene que ver, evidentemente, con su artículo, donde analiza las distintas posibilidades de ponerle un precio al CO2, al precio al carbono, el establecimiento de estándares y, por lo tanto, un sistema de command and control, el sistema de cap and trade como el europeo y el sistema del impuesto. Todos estos sistemas de ponerle precio al CO2 encarecen la utilización de las energías fósiles, no solamente para los consumidores finales domésticos, sino, y eso es muy importante, para las industrias, muchas de las cuales no tienen la tecnología necesaria en estos momentos para sustituir una utilización de combustibles fósiles por un combustible limpio o por electricidad, las dos alternativas, electricidad limpia cuando existe, que son las dos alternativas. ¿Qué podrías decirnos sobre las políticas que se pueden poner en marcha para hacer frente a esta posible pérdida de competitividad que puede derivarse, digamos, en el caso de las empresas europeas, por las políticas de determinados países más laxos en términos de políticas de descarbonización, que, prefiero dejártelo que lo expliques tú, Jennifer, qué políticas se pueden poner en marcha para enfrentar esta eventual pérdida de competitividad y fuga de carbono para las empresas, en concreto europeas, en la medida en la que nos afectan más a nosotros. Thank you. Muchas gracias, es un gran placer estar aquí esta mañana. El tema de las emisiones y el comercio, la competitividad, es algo complicado y lleno de diferentes confrontamientos, pero lo que quiero es, explicar bien mis comentarios basado en el Acuerdo de París y los compromisos que han desarrollado y lo que han hecho los países en vías de desarrollo, y el debate clave del precio sobre emisiones y sobre las emisiones y el comercio. Esto es el artículo 2 y el principio de la responsabilidad es diferenciada en cuanto a la reducción de emisiones. Y esto es sobre todo relevante porque es decir, los países desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, son las zonas que en general han desarrollado un precio relacionado con emisiones. Actualmente el precio es bajo y esto lógicamente ha mitigado algunos de los factores de competitividad. Pero el tema principal es en la implantación de una política de clima unilateral. Puede ser unos precios explícitos o unas normas medioambientales, pero existe un riesgo de actividades económicas
que el país que lo implementa, que tiene que ver con jurisdicciones que tienen unas políticas medioambientales menos rigurosas. Y esto se refiere como una fuga de emisiones. Y la preocupación es que el país con mayores políticas estrictas afecta la actividad económica y realmente no hay gran cambio en las emisiones globales. ¿Por qué? Porque hay diferentes actividades económicas. Pero cuando pensamos en el tema de la fuga, se debe principalmente a los países en vías de desarrollo que en términos generales tienen muchas emisiones en sus producciones. Por lo tanto, esto es la preocupación principal y cómo implementamos estas políticas medioambientales fuertes. Entonces, hay mecanismos para mitigarlos. Hay tres. Uno es para, digamos, permitir que algunas industrias no están exentos y hay otros problemas relacionados con las fugas o temas relacionados con el comercio. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos tienen más emisiones por producción por dólar. Entonces, la idea es de que ellos van pasando el coste de estas normativas medioambientales al precio del producto en sí. Pero en términos generales, no es una política demasiado buena porque da exenciones a la parte con más emisiones en el mundo. Por lo tanto, protege por una parte las industrias de los efectos de la competitividad. No es digamos, coherente con las obligaciones medioambientales. La segunda opción es la política doméstica. Así que la política doméstica para mitigar el tema de los costes de emisiones. Y esto se presenta de diferentes formas. O bien puede ser ofrecer subsidios a estas industrias basadas en la producción, una adjudicación gratis de las emisiones de los ETS, lo que se hace en Canadá, o bien podría ser subvenciones y apoyo para una reducción en las emisiones en ciertas instalaciones. Y la tercera opción, que yo creo que es el más polémico, que tiene que ver con ajustes del carbono en las fronteras. Esta cambia los precios al punto de importación y ofrece el mismo precio en el mercado nacional para aquellos importadores. Y también es complicado porque de alguna manera está obligando a que la política doméstica o en los importadores existe un riesgo de fuga a aquellos países que son más intensivos en emisiones en el punto de producción. Y una vez más, potencialmente es incoherente con el artículo 2 del Acuerdo de París, de responsabilidad común, porque está imponiendo una política nacional en estos proveedores. El último punto que me gustaría mencionar es que ahora mismo no estamos viendo muchas pruebas de esas fugas. Y hay varias razones para que eso no esté ocurriendo. La primera, porque los precios de emisión en general son bajos. Casi todos los países tienen unos precios de emisión de menos de $20 por tonelada. La segunda razón es porque tenemos estos apoyos nacionales para evitar las fugas, es decir, por lo tanto, si hay unos precios de carbono bajos, además de legislación nacional para mitigar esas fugas, pues no las haya. Lo siento, pero es que estoy con jet lag y me está empezando a afectar. Ya no recuerdo la tercera razón por la que no vemos muchas pruebas o mucha evidencia de fuga, pero sí que puede tener un efecto importante y significativo en el futuro, según este Acuerdo de París, que cada vez va a aplicar unas políticas ambientales más estrictas y en ese caso hay el potencial de fugas. Y luego estas políticas para mitigar esas fugas tienen que ver también con compartir la carga y ver en cuánto queremos basarnos en las políticas nacionales o en ajustes al carbono en las fronteras para poder incentivar una reducción global de las emisiones. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Pasamos ahora a la
el capítulo sobre ciberseguridad, geopolítica y energía. Como antes he señalado, no puede oír Alberto Pinedo, pero Carlos Machado intervendrá, digamos, en representación a la autoría del artículo. Carlos. Sí. Muy bien. Bueno, pues en principio yo un poco lo que quería expresar era, de forma resumida, realmente cuáles son las grandes ciberamenazas a las que se pueden ver expuestas empresas del sector energético, ¿no? Y toda la industria energética. Para entender qué actores maliciosos hay detrás, yo creo que es muy importante contextualizar cuáles son la estrategia tecnológica que se está adoptando desde hace años por parte de estas compañías, y como todos sabemos, pues bueno, a nivel tecnológico y de procesos hay una descentralización, hay una automatización, hay una digitalización. Todo esto nos lleva a hablar de tecnologías que todos conocemos muy bien, la nube, el Internet de las cosas a nivel industrial, bueno, analítica en todos los sentidos. Y esto al final, bueno, esto ligado un poco también a la naturaleza de las propias compañías del sector energético, que son infraestructuras críticas, operadores de servicios esenciales, y toda la tecnología que hay bajo este tipo de sector, todo lo que es la tecnología de la operación, que al final son elementos y activos, podríamos considerar ciberfísicos, es decir, que al final de un ataque lógico podría derivarse un impacto físico. De hecho, ya ha habido distintos incidentes recientes y en los últimos años en los que se están materializando este tipo de elementos, incluso muy recientemente con el conflicto en el que estamos, que estamos viendo en Rusia y Ucrania. Y entonces, a partir de aquí, teniendo en cuenta esto y mezclando ambos aspectos, pues tenemos muy claro que tenemos actores con distintas motivaciones. Uno de ellos podrían ser claramente actores Estado-Nación, con lo cual la motivación en ellos, pues como todos podemos suponer, es el espionaje. Son vectores de destrucción que intentan causar el máximo daño al adversario, al enemigo. Incluso robo de propiedad intelectual. Esto, yo creo que también está a la orden del día, lo hemos visto recientemente, pero ya lleva pasando hace tiempo. Es decir, nos podríamos remontar a 2015 cuando hubo un blackout parcial en Ucrania, donde 250.000 personas se quedaron sin luz durante bastantes horas, ¿no? Entonces, ahora mismo este sería un tipo de actores, Estado-Nación, están muy en auge y evidentemente, cuanto mayor es la tensión geopolítica, evidentemente, pues mucho mayor es este tipo de escenario, ¿no? Por otro lado, tendríamos los cibercriminales, que son bastante recurrentes, en el cual lo que intentan es monetizar con un retorno de la inversión máximo sus acciones. Y ahí lo que han visto es exactamente lo mismo. Es decir, al final se han centrado históricamente en empresas o sectores mucho más suculentos desde el punto de vista financiero, en el que los ceros y los unos es dinero, es moneda. Sin embargo, han visto que ahora mismo secuestrando determinados activos de este tipo de empresas del sector energético pueden llegar a comprometer la seguridad nacional, pueden afectar a servicios esenciales. Y debido a ello, básicamente están centrándose mucho hasta tal punto que muchos de estos, muchos de los programas informáticos conocidos como malware o virus están dirigidos específicamente a estos entornos de operación, ¿no? A estas tecnologías de operación, a estos sistemas de control industrial, etcétera, ¿no? Y luego, por último, tendríamos un tercer bloque de actores que sería, yo creo que tiene, no sé si menos importancia, pero al menos es menos conocido o debido probablemente al impacto de sus acciones, que son hacktivistas, ¿no? Que al final, básicamente es hacer una transposición de lo que sería el activismo para el mundo cibernético. Y aquí, básicamente lo que persiguen, evidentemente, es reivindicar algún tipo de idea. Y en el caso de empresas energéticas, pues todos los aquí presentes sabemos perfectamente cuáles pueden ser, lo que reivindican o qué objetivos persiguen, intentando crear algún tipo de impacto, sobre todo a nivel reputacional,
en las distintas compañías del sector. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva a que tradicionalmente empresas del sector energético han adoptado o tenían un modelo muy basado en el perímetro, es decir, perímetro a nivel de red de comunicaciones. Todo lo que teníamos en centros industriales o en CPDs o en centros de cómputo, pues estaban totalmente aislados y prácticamente no se permitía el acceso ahí. Incluso los tecnólogos o las personas que operan esos centros tenían que personarse para poder hacer cualquier intervención. Sin embargo, pues desde hace unos años y con toda esta estrategia tecnológica de distribución, de automatización, de acceso en remoto, de hibridación, etcétera, pues ha hecho que este perímetro pues se difumine totalmente, con lo cual ahora hay accesos en remoto por parte de empleados, por parte de tecnólogos que operan plantas o que operan centros industriales. Hay elementos o dispositivos que se conectan entre ellos, que suben información a la nube, con lo cual ya no estamos entre los muros de un castillo, haciendo la metáfora, sino que ahora mismo, bueno, pues esto se ha abierto totalmente. Y este aperturismo, que es genera eficiencias, optimiza mucho el negocio, tiene unos riesgos muy importantes y en el cual pues, ha hecho que aflore mucho más pues, estos intentos de compromiso por parte de los actores mencionados, ¿no? Y entonces aquí, bueno, lo que tenemos que intentar es mantener o evolucionar esos controles que antes eran muy digamos, indicados o dirigidos hacia el control a nivel de red e intentar, bueno, pues el mínimo aperturismo posible, a intentar centrarlo mucho más en la identidad y el contexto de los usuarios que acceden y los dispositivos que acceden. Si sabemos y controlamos quién accede, independientemente que sea una máquina o sea un humano, y el contexto, es decir, desde dónde accede, cómo accede, si está accediendo desde un país en el que no tenemos presencia o que no tiene ningún tipo de relación con nuestro negocio, pues evidentemente eso nos ayudará a intentar inferir qué riesgo tiene esa conexión, y ahí podremos tomar decisiones respecto a, oye, qué acciones puedes realizar, no puedes acceder, te exijo un acceso a una autorización mucho más robusta, solicitándote algún otro elemento aparte del típico usuario y password, ¿no? Y esto es lo que, bueno, pues muchos de los aquí presentes habremos oído en algún momento, que son pues el modelo de confianza cero, ¿no? Y básicamente, a grandes rasgos, es un poco lo que reflejaría el panorama a nivel para terminar, a los dos autores del artículo sobre la captura, uso y confinamiento de CO2, dos preguntas, una para cada uno. La primera, ¿en qué medida consideráis que la tecnología y la política de captura de CO2 resulta imprescindible para alcanzar los objetivos de descarbonización fijados por la Comisión Europea? Martín. Bien. Bueno, efectivamente, como ponemos de manifiesto ya directamente sobre el título del capítulo, la consideramos indispensable por varias razones, y destaco tres. La primera, que la tecnología de captura de CO2 es la única alternativa para descarbonizar algunos sectores de gran importancia en la industria. Y pongo como ejemplo el sector cemento. En la producción del cemento, más del 60% del CO2 producido proviene del propio proceso de fabricación, no proviene de la combustión de combustibles fósiles. En consecuencia, ese 60% de CO2, para abatirlo, va a ser necesario contar con la captura de CO2. Como ese ejemplo, podría haber algunos otros dentro de la industria, y además el sector cemento es un sector que pesa mucho en las emisiones a nivel mundial. Más del 8% del CO2 mundial proviene de ese sector. En segundo lugar, destacaría que la tecnología de captura de CO2 es la única opción de sumidero artificial de CO2 atmosférico. Es la única opción que nos permite conseguir emisiones netas negativas. De manera que, bien por la vía indirecta, a través del uso de la biomasa, combustión de biomasa, gasificación, fermentación y luego capturando el CO2 que se produce, podríamos conseguir esa reducción
del CO2 atmosférico, o bien por la vía directa, a través de la captura directa del aire atmosférico. Eso tiene, digamos, mayores dificultades técnicas y sobre todo económicas, pero es factible. Y por último, también el CO2 puede ser un aliado perfecto, el CO2 capturado, para conseguir productos químicos que, bueno, por la vía del uso de los fósiles, pues van a estar cerrados. En ese sentido, pues la combinación del CO2 con hidrógeno para producir toda la base de la petroquímica u otros productos químicos, pues puede ser indispensable. Y prueba de ello, de la importancia, de la necesidad de esta alternativa, es que los organismos internacionales que se ocupan del análisis del clima, panel intergubernamental de expertos en cambio climático, Agencia Internacional de la Energía, en la mayor parte de los escenarios que consiguen finalmente controlar la temperatura del planeta a final de siglo por debajo del aumento de 2 grados o 1,5 grados, le asignan a la captura de CO2 una contribución en el entorno del 20% o superior. Con lo cual, pues creo que está fundamentada esa necesidad. Gracias. Y la otra pregunta ya tiene que ver con la captura y confinamiento de CO2, pero ligado a cuánto de importante es esta tecnología de cara a prescindir de la dependencia energética de Rusia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a contribuir a la publicación y por estar aquí hoy. El REPowerEU, que ha sido mencionado varias veces esta mañana, tiene un aspecto que me interesa especialmente, y es el promover la producción de hidrógeno y la importación de hidrógeno. 10 millones de toneladas año en el 2030, 10 millones de toneladas año importados en 2030. Por cierto, haciendo referencia a la intervención del presidente de Repsol, vamos a cambiar, además de necesidad de importar materiales críticos, necesidad de importar hidrógeno. Es decir, que veremos dónde queda la seguridad de suministro importando 10 millones de toneladas año de hidrógeno. Por cierto, a ver cómo de renovable queda un hidrógeno transportado 3.000 kilómetros en un buque que todavía no quema ni amoníaco ni metanol. Pero ese es otro análisis distinto. El hidrógeno sirve para muchas cosas, pero no sirve para todo. El hidrógeno tiene unas propiedades singulares desde el punto de vista de su transporte, desde el punto de vista de su utilización y desde el punto de vista de su densidad energética volumétrica. Consecuentemente, con hidrógeno no podemos sustituir todo el gas natural ni todos los derivados del petróleo. Es imposible a día de hoy. Por consiguiente, hacen falta 2 tipos de combustibles que están reconocidos en la Directiva de Renovables y en su revisión, que son los combustibles renovables de origen no biológico y los combustibles de carbono reciclado. Sin entrar obviamente en el tiempo disponible en esas características, estamos hablando de, por ejemplo, amoníaco, metanol, dimetiléter y combustibles sintéticos. Para todos ellos, obviamente, excepto el amoníaco, necesito CO2. Para combinarlos con hidrógeno en un proceso que va a terminar dando ese tipo de productos. ¿De dónde tiene que provenir el CO2 para que el producto resultante sea renovable? La Comisión establece 3 fuentes. Una, CO2 de procedencia de combustión de biomasa. 2, CO2 de origen industrial no fósil. No hay mucho, alguno hay. Y 3, un poco sorprendente, captura directa del aire. Por cierto, en el Comité ENVI del Parlamento Europeo de la semana pasada se pretende prohibir los combustibles sintéticos. Combustibles que al final provienen de sol, aire y agua. No lo termino de entender en la línea del tema de neutralidad tecnológica que mencionaba el presidente de Repsol. Repito, no lo termino de entender. Pero, volviendo a la línea argumental, como el hidrógeno no sirve para todo y necesito combustibles líquidos con una facilidad de transporte y utilización adecuada a las infraestructuras existentes, necesito CO2. Ese CO2 proviene de 3 fuentes y para eso necesito captura. Luego, prescindir del gas y del petróleo de Rusia necesita de la captura de CO2 para que, combinado con hidrógeno renovable, me dé productos con una huella de carbono compatible con los criterios de la taxonomía. Sintéticamente. Gracias. Bueno, pasamos entonces a las preguntas de los asistentes.
más o menos he tratado de agruparlas. Hay una serie de preguntas, vicealmirante, algunas dirigidas explícitamente a ti y otras no dirigidas a nadie, pero que lo lógico es que las contestes tú, que se refieren a... Tienen que ver con la reunión de la OTAN, la entrada la eventual entrada, bueno, la casi segura entrada de Suecia y de Finlandia, que se espera de la cumbre de la OTAN de Madrid. Y luego hay otras, pero por el momento te remito lo que tiene que ver con la OTAN. Estoy tentado de pasar el balón, dejársela votando al almirante Martínez Núñez, que es realmente el que está más enfocado en esto. Yo de esto, desde el punto de vista, digamos, más militar de esto, lo que sí sabemos, lo que sí esperamos es la aprobación de un nuevo concepto estratégico de la OTAN que sustituya al que está en vigor desde el año 10, ¿no? La OTAN, después de la caída del muro de Berlín, pasó de estar enfocada fundamentalmente o prácticamente de manera única en la defensa colectiva a hablar un poco más de la gestión de crisis y eso es lo que le ha llevado a actuar en escenarios, lo que se llama fuera del área euroatlántica, pues como pudieron ser Afganistán, Irak, en misiones que no eran inicialmente combate, sino más bien de adiestramiento. Lo que pasa es que el cambio del orden mundial ha vuelto a traer a la palestra el asunto de la defensa colectiva y esperamos que el nuevo concepto estratégico, que yo no conozco el documento, pero sí conozco los cambios de opiniones que ha habido, volverá a traer a la defensa colectiva al centro de la razón de ser de la OTAN, no necesariamente orientado directamente solamente contra Rusia, porque el hacer frente al terrorismo internacional seguirá siendo una prioridad de la alianza. Y este asunto del terrorismo internacional tiene que ver, bueno, pues con lo que hemos hablado de los puntos focales, de los choke points, porque acciones terroristas se están dando muy a menudo en sitios como Bab el-Mandeb, el estrecho de Malaca o el estrecho de Hormuz, y todo eso afecta, ¿no? Y lo único, almirante, si tú quieres decir alguna cosa más. ¿Se me escucha? Sí. Pues creo que Gonzalo lo ha dicho magníficamente, como no esperaba otra cosa. ¿Qué esperamos de la cumbre y por qué estamos trabajando en los últimos borradores que evolucionan ya muy bien del concepto estratégico? Esperamos, primero, Madrid un punto de encuentro y un punto de apertura. La OTAN es una fortaleza, se visualiza así, mientras que la Unión Europea son más bien puentes hacia nuestro alrededor, ¿no?, con otros instrumentos, pero no queremos una fortaleza, un castillo cerrado, porque entonces estaríamos haciendo una especie de mundo exclusivo, estaríamos dejando a mucha gente fuera, como ciudadanos del mundo de segunda división. Y eso es muy importante, recuperar el espíritu de Madrid del 97, donde tras la cumbre de Madrid la OTAN se abrió a todos los países del este. Por eso es tan pivotal y tan importante que Suecia y Finlandia entren. También es muy importante que se consolide la reunión con los países socios del Indo-Pacífico. Y no queremos que esto sea un comienzo de una guerra fría nueva, no ya solo contra Rusia, que va a ser difícil construir esta arquitectura de seguridad que antes mencionaba, sino contra China, sino todo lo contrario, un punto de esperanza, de reflexión. Y en ese sentido, un concepto estratégico que comenzó con la reflexión OTAN 2030, muy arquetípico de la disuasión y la defensa colectiva como todo el eje, pues ya se ha ido tamizando y estamos muy contentos con el segundo borrador. Ayer hablábamos, la semana pasada en Washington, con el secretario de Defensa americano y ayer con el secretario de Estado de Defensa británico, de que este progreso todavía hay que profundizar un poquito, pero por ejemplo, la disuasión y defensa colectiva ya no se orienta solo este-oeste, sino se orienta en 360 grados. Alimentado, a cada país hay que darle sus argumentos, ¿no? A muchos países pues, nórdicos hay que decirle el argumento, pero mira a Rusia en África, con el grupo Wagner y su implicación directa, ¿no? Entonces,
por una parte, tamizamos este principio de fortaleza hacia el este con una fortaleza en todas direcciones. Pero también estamos abriendo mucho la dimensión de la seguridad cooperativa, de la OTAN, que es un poco más también Unión Europea, también puente, tratando de fomentar el asociacionismo. Por ejemplo, pues el haber conseguido, por mucha influencia de España y mucha presión, que vengan los líderes europeos de la Unión Europea aquí, le da ese carácter también de asociación, de socio prioritario, OTAN-Unión Europea, ese carácter más abierto, más de servir y ser un instrumento útil de seguridad para todos, para este mundo que no quiere entrar en fragmentaciones y que ahora, pues con la crisis de la guerra, estamos viendo que se cierra sobre sí mismo. Y finalmente hay algunas piedras en el camino accidentales que son maravillosas, que son más que piedras, son piedras de carbono, o sea, diamantes, ¿no? Porque la situación a nuestro alrededor, vemos el retroceso, no se mencionó antes, pero el retroceso tremendo que está habiendo en todo Iberoamérica, en todo el continente americano al sur del Río Grande, ¿no? Con regresos de caudillismo, de indigenismos, de unas sociedades muy fraccionadas y polarizadas que ganan por el 51 o el 50,40 contra el 48 tal, dos modelos sociales totalmente distintos, quizá incentivados por el mundo moderno de la Internet, que polariza mucho los debates. Y entonces, el haber conseguido meter esos pequeños diamantes de transformación, de puente, de incorporar mediante la interoperabilidad, por ejemplo, militar, y la potencia que en estos países tienen las Fuerzas Armadas, tratar de transformar, de hacer estados más sólidos, más modernos, vía Fuerzas Armadas, es muy importante, es otro aspecto de la seguridad cooperativa, y también en África y en Iberoamérica también, por ejemplo, con la importancia que se va a dar a la mujer. El tema de la igualdad de la mujer, no entendemos muchas veces que cuando llevamos soldados a una misión hay posibilidad de contactar con el 50% de la población. Si no tienes soldados femeninos, no hay ninguna posibilidad. No la hay, no existe. Por tanto, estas situaciones, estos países anquilosados que generan sobre sí mismos, solo con estos procesos rompedores de mujer, paz y seguridad, de escuelas seguras para los niños, no escuelas seguras porque están protegidas militarmente, pero no se ve. Entonces el niño se puede desarrollar, pues esta apuesta de futuro que nos permite que el concepto estratégico mire mucho a la situación en Europa, a la guerra de Ucrania, pero mire también un poco más allá. Gracias, almirante. Seguimos con las preguntas. A Jennifer Winter, hay la pregunta dirigida a ti se refiere a el contexto futuro de precios energéticos. Tú has mencionado precios bajos de en torno a 20 euros megavatio hora, pero ya estamos en Europa, megavatio hora, dólares tonelada de CO2. En Europa estamos en torno a 80, o sea, y las previsiones que hace la Agencia Internacional de Energía es que en el 2030 estaremos en torno, creo, ya no digo de memoria, en torno a 200. ¿Tú crees que, la pregunta es, ¿cómo crees tú que será esta evolución? A ver si se puede hacer algo para controlarlos. Y ahora añado yo también una pregunta mía, si me permites, ya que hemos en Europa decidido, en mi opinión, erróneamente el sistema de cap and trade en relación, cuando podía haberse decidido por un sistema de impuesto sobre el CO2, que hubiese dado un mensaje mucho más claro que no un precio del CO2 que ha pasado de estar, digamos, durante un montón de años cercano a $5 por tonelada, ahora 80 y no sé cuánto, 200, ya que modificar eso no se puede, se necesitaría, me parece, un acuerdo unánime de los países europeos, por lo tanto, no hay nada que hacer, habrá que seguir con el sistema de cap and trade indefinidamente. Ya sé que la teoría sobre que es más eficiente y tal, pero en la práctica la señal del precio del CO2 ha sido una señal inadecuada para inversiones que pueden exigir periodos de vida de 20 o 30 años. Entonces, ¿no sería posible hacer algo parecido a lo que empezaron a hacer los británicos? Es decir, los británicos pusieron un suelo al precio del CO2 añadido a el mantenimiento del mercado de derechos de emisión europeo. Añadirle al suelo un techo, es decir, una especie de collar que permitiese, digamos, tener
un margen de precio razonable a medio y largo plazo, de manera que dé una señal mucho más estable de las inversiones. Esto no sé qué problemas plantearía en la Unión Europea, de luego mucho menos que cambiar el sistema, que es imposible. ¿Cuál es tu opinión en este sentido, Jennifer? Thank you. Muchas gracias. Pues la verdad es que has metido muchos mensajes ahí. Lo que se refiere al cap and trade no está relacionado con un precio específico. Bueno, por ejemplo, en Canadá lo tenemos más o menos así. Tenemos ese sistema de comercio de emisiones y la verdad es que hay que equilibrar la seguridad del precio y la cantidad. Eso es lo más básico. Con un sistema de impuestos tienes una señal de precio clara que permite una seguridad en las inversiones y permite hacer decisiones sobre tecnologías como CDS y otras, porque saben cuál va a ser el precio. La cuestión es que la reducción de las emisiones no es segura con ese tipo de señal o de precio básico, porque bueno, depende de las tecnologías disponibles, de las infraestructuras y de las otras opciones de sustitución para los negocios y para los hogares. Por lo tanto, no sabríamos cuáles serían las reducciones exactas de CO2. Hacemos modelos para saber cuál va a ser esa posible reducción, pero ese es el reto de si se pusiese un precio específico. Sería incierto si un país va a poder cumplir sus compromisos o no con ese precio fijo. El beneficio de un sistema de comercio o de cap and trade es que sí que tenemos un límite sobre las emisiones que cada vez va a ser más estricto con el paso del tiempo y por lo menos sí que tienes esa certeza sobre cuáles van a ser las reducciones de emisiones. Obviamente, en ese caso, el precio se basa en ese sistema de comercio y, por lo tanto, se crea incertidumbre para los negocios. También, cuando pensamos en los ajustes al carbono y lo que ha propuesto la Comisión Europea, tenemos que pensar que, como ese ajuste fronterizo va a estar relacionado con el precio ETS, eso también crea incertidumbre para los terceros países que vayan a comerciar con la Unión Europea, porque no van a saber qué precio se va a fijar en el momento de la transacción. Así que eso crea incentivos difíciles, pero interesantes para la reducción de CO2 en esos países que quieren comerciar con nosotros. Lo que se ha propuesto para los precios en esos países terceros también añade una complicación. No sé con cuántas capas estoy ya, pero hay otra capa de complejidad que es países como, por ejemplo, Canadá, en el que sí que tenemos estas legislaciones nacionales para mitigar el coste del precio de CO2 con esos sectores que tienen el sistema cap and trade. Por lo tanto, el ajuste transfronterizo, por ejemplo, teniendo en cuenta el precio de las emisiones en el país tercero más la legislación nacional, es importante porque mitiga ese coste. Realmente es un tema muy complejo y creo que va a estar sujeto a muchísima negociación. Cuando pensamos en el futuro, hay un compromiso en la Unión Europea y en Canadá para cada vez tener unas medidas más estrictas, un precio implícito con un límite cada vez más bajo en las emisiones de ETS. Pero esos son los países que se han comprometido. Para los países que se han comprometido con esos entornos cada vez más estrictos en el futuro. Estados Unidos, por ejemplo, no se sabe qué va a hacer. Y eso crea un gran riesgo de fugas. Y creo que va a ser una cuestión importante para el futuro, simplemente por eso, porque tenemos acciones unilaterales por parte de algunos actores y que quizás son los que estén en mayor riesgo de fuga, Canadá y la Unión Europea, básicamente.
Eso significa que todo tipo de acuerdo sobre ajustes fronterizos en el precio del carbono va a tener que solucionar estas grandes diferencias de precios y de actividad económica. Realmente va a ser fascinante verlo desde una perspectiva académica. No tengo envidia a las personas que están creando la legislación en los gobiernos, porque es una gran complejidad. Jennifer, ¿tú querías, Benito? Quería Sí, contribuir a la respuesta de Jennifer en línea con tu pregunta. Efectivamente, el precio del CO2 va subiendo, pero va subiendo porque hay una política para que suba. Es decir, hay una reducción de emisiones de CO2 de los derechos disponibles en la Unión Europea que va a pasar a ser del 4,5% anual de reducción, con lo cual va a subir. Pero lo importante en relación con la captura es que a esos precios la captura, transporte y almacenamiento es competitiva. Es decir, que sale más barato capturar, transportar y almacenar que pagar un derecho de emisión de 100, 120 dólares o euros por tonelada. Con lo cual, los países del norte de Europa que tienen capacidades para transportar y almacenar en las aguas territoriales de Noruega, que tienen experiencia y trayectoria acreditada, pues están en una posición magnífica porque desde el punto de vista de la seguridad del negocio, esos precios están pactados y en consecuencia yo sé que capturar, transportar, almacenar me va a costar 75 euros por tonelada hoy, mañana menos, por la curva de aprendizaje. Eso, aprovecho y ya te pregunto entonces, ¿cuál es el precio de CO2 que hace competitiva, que haría competitiva la captura, por ejemplo? Podría ocurrir incluso en una central eléctrica de gas. ¿Y por qué, a pesar de todo? Porque las previsiones, hemos tenido momentos, ahora me parece que está a 80 euros por tonelada, pero ha habido momentos que creo que hemos estado cerca de 100. Entonces, ¿por qué se está tardando tanto en que existan plantas, digamos, de tamaño comercial que incorporen el CO2 si la expectativa, si no se equivoca la gente de Central de Energía, es que podemos estar en torno a 200? ¿Entrarían automáticamente todas esas...? Están entrando. Es decir, pero a tamaño comercial también. Claro, hay 4 proyectos del Innovation Fund, 4 ya concedidos, que van precisamente a transportar CO2 desde el puerto de Amberes, desde el puerto de Rotterdam y desde el puerto de Wilhelmshaven a Equinor en Noruega. Esos proyectos del Innovation Fund están concedidos y están andando. Y en el 2025-2026 van a estar transportando. Precios. Depende de dónde venga el CO2. El CO2 de fabricación de etileno, que alguien podía pensar, ¿cómo se decide construir una planta de etileno en el puerto de Amberes? Pues se va a empezar. El etileno, su fabricación produce un CO2 del 85% de pureza, al coste más bajo. Coste, Benito me puede corregir, pero captura 35 dólares. Transporte, depende de cómo lo haga, y almacenamiento, depende de lo que me pongan los noruegos, pero pongamos 15, 20 euros. Total, 50, 60. Viene. Aquí no, por cierto. Vale. Aprovecho, lo contestas tú, Vicente o Benito, vosotros decidís. Esta pregunta sí que es específica para vosotros. Si la diferente, que te has referido tú a la diferente velocidad de implementación de la captura y confinamiento de CO2 en el norte y en el sur puede afectar también a la competitividad de la industria radicada en estas dos áreas. Absolutamente, absolutamente. O sea, la industria situada en el norte de Europa con acceso al almacenamiento tiene la facilidad de eliminar sus emisiones de CO2 sin recurrir nada más que a los procesos que están acreditados. ¿Qué ocurre en el sur de Europa? Hay muy pocas iniciativas. Hay una incipiente, la que participa Repsol, por cierto, en el sur de Francia, pero que tiene un recorrido todavía bastante más largo. En el norte de Europa es que Equinor, la antigua Statoil, tiene la tecnología, los campos y todo preparado para inyectar, porque lo viene haciendo en Sleipnir de Snowit desde el año 2012. Pero luego hay otro tema mucho más importante para el sur de Europa. Es que en Argelia hay campos de gas agotados y tecnología para almacenamiento de CO2. Con lo cual, nos puede propagar una disrupción en donde el mecanismo de ajuste en frontera se quede un poco temblando, porque puede que nos vengan los productos desde Argelia sin CO2, porque ha sido capturado y almacenado. Con lo cual, nos podemos ver la paradoja de que pagamos a Argelia por el carbono combinado con hidrógeno
metano, y le pagamos a Argelia por el carbono combinado con oxígeno, CO2. Le pagamos 2 veces, el carbono de ida y el carbono de vuelta. Ese es el escenario que yo veo en el sur de Europa, porque evidentemente capturar CO2 en Algeciras, en Bilbao incluso, y transportarlo hasta Noruega tiene un coste que hay que sumar a todas estas cifras que estamos diciendo para perderlo en competitividad. Gracias. Para Carlos Banchado, hay una pregunta explícita para ti. Si soy hablar de un mercado de ciberamenazas creciente, ¿quiénes están implicados en este tipo de mercado y cómo funciona? Yo no tengo ni idea. Bueno, sí, a ver, hay un mercado desde hace bastante tiempo, ya no solamente un mercado, hay un entramado, pues igual que hay bandas criminales en el ámbito físico, pues bandas cibercriminales, con lo cual hay clanes, hablamos de cártel, hablamos de, bueno, pues una industria en la cual determinados actores se dedican, pues a lo mejor a desarrollar pues el código malicioso que realmente va luego a hacer daño, o a impactar, o va a cifrar, o va a secuestrar determinados activos tecnológicos, y a lo mejor hay otros clanes u otras bandas que se dedican a conseguir accesos a determinadas empresas, incluso a nivel sectorial, a empresas pues del sector energético, del sector financiero o de lo que fuese. Entonces luego hay otros miembros que lo que hacen, simplificando mucho el modelo, es aprovecharse de estos proveedores para comprar accesos por un lado, por otro lado, digamos, lo que van a detonar allí, es decir, hablando en términos cibernéticos, por supuesto, y simplemente se aprovechan de estos dos proveedores pues para monetizar la acción que van a realizar, con lo cual el mercado es muy amplio y no solamente afecta a empresas de este sector, sino, como he dicho, también hablamos de espionaje, como hemos visto recientemente, bueno, pues en el caso Pegasus, o como hemos visto bueno, pues en muchos otros bueno, eventos que no han salido tanto en prensa, pero que llevan bueno, pues, acometiéndose desde hace, pues, no sé, me atrevería a decir, no sé, 8 años, 10 años, 12 años, 15 años aproximadamente, ¿no? Y aquí, bueno, pues normalmente este tipo de actores están, bueno, pues son afines a determinados gobiernos, muchos de ellos, y muchas veces pues están apantallados. Esto no es una cosa que lo diga yo, sino que esto está documentado, y normalmente pues evidentemente el Estado-nación que está delante de ellos pues tiene ciertos intereses y permite, bueno, pues esta ilegalidad pues evidentemente a cambio de algún modelo de negocio que le beneficie. Muchas gracias. Hay dos preguntas que se dirigen directamente a mí, no me voy a escabullir, pero porque además es un tema muy controvertido, o sea que las contestaré, que se refieren a si hay que seguir de alguna manera la idea de la taxonomía europea que incluye la energía nuclear y seguir también la recomendación digamos, cuál sería la posición a adoptar en relación al futuro de la energía nuclear, por ejemplo, en España, donde el PNIEC prevé la salida, me parece que son de 3 o 4 gigavatios antes del 30 y la totalidad antes del 35. Lo que voy a decir es, evidentemente, estrictamente mi opinión personal sobre estas cuestiones. Primero, yo creo que hay que separar lo que es inversión en nuevas nucleares, es decir, centrales de tercera generación, del alargamiento de las centrales de segunda generación. Son dos cuestiones completamente diferentes. Mi opinión es que en relación a las centrales de tercera generación, en estos momentos no tiene ningún sentido que España, suponiendo que no haya ningún problema, invierta en esas centrales. No hay más que ver la experiencia de Hinkley Point C en el Reino Unido, que le han tenido que aplicar un precio durante 35 años de 95 libras megavatio hora, lo que van a tener que aplicarle probablemente a Flamanville en Francia para que sea rentable. Evidentemente, los franceses, en el último estudio que han hecho, dicen no, que una vez que se pasen los reactores first of a kind, es decir, los primeros que se desvían en presupuesto y en tiempo digamos, de construcción, que se llegará a un coste medio representado por los costes nivelados en torno a 70-75 euros megavatio hora. Bueno, aun suponiendo que eso sea así, pues habría que dejar, digamos, a los que tienen más interés que demuestren que eso es así,
o a los chinos, que tienen una posibilidad de tener una curva de aprendizaje, tienen un programa nuclear enorme y bajarán esos precios. Pero a 75 euros megavatio hora, evidentemente la diferencia con incorporar renovables es tan enorme que no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa con el alargamiento de la vida? Bueno, ahí ya eso depende de muchos factores. Uno, si se decide, como ha ocurrido en España o en Alemania, que la percepción, por decirlo así, del riesgo nuclear, ya sea de accidente o el riesgo que se envía a futuras generaciones, digamos, con la gestión de los residuos, no sé si todavía una tecnología totalmente aceptada para los residuos de alta actividad y larga vida, aunque en Finlandia ya han adoptado alguna decisión, lo cierto es que todavía es previsible que con la transmutación, etcétera, pueda existir esa realidad. Por el momento, al menos generalmente aceptada, no existe. Si existe una decisión política de que eso es inaceptable, bueno, pues no hay nada que decir, como yo digo, que es el caso alemán o el caso español. Existen otras, en otros países, evidentemente, con otros incentivos. En el caso francés, evidentemente, la energía nuclear es uno de los pocos, o de los sectores en los que Francia tiene una ventaja competitiva clara, por lo tanto, cueste lo que cueste, seguirán con su energía nuclear, no van a abandonar el ciclo de tercera generación ni la posibilidad de meterse en reactores de cuarta generación. Los países que tienen armamento nuclear y que por razones geopolíticas necesitan tener también una tecnología civil, Estados Unidos o Inglaterra, que aunque no tiene tecnología, sí que tiene armamento nuclear, esos países tienen un incentivo geopolítico para seguir con el programa nuclear, porque antes comentaba el caso de Rusia. Es que Rusia representa, me parece que es el 40% del ciclo de combustible nuclear mundial. Por lo tanto, que la tecnología nuclear en el futuro quede en manos de Rusia y de China, eso plantea, la tecnología civil me refiero, plantea un problema. Con respecto al alargamiento de la vida, ese es otro problema muy diferente. El alargamiento de la vida tiene, por decirlo así, dos ventajas. Una, que hay que tener en cuenta no el coste de lo ya invertido, sino el coste de las nuevas inversiones más el coste variable. El coste variable es en torno a 20 euros megavatio hora. Con las nuevas inversiones para alargar la vida de 40, por ejemplo, a 60 años, eso se puede poner en torno a 30-35 euros megavatio hora, que es la cifra que da la NEA, la Agencia Nuclear Europea. Con ese precio, está claro que eso es competitivo perfectamente con las renovables, incluso aunque no se incluyan el coste complementario que exigen las renovables de la potencia de respaldo, etcétera. Pero además, si se retira anticipadamente la nuclear, lo que ocurre es que el hueco térmico aumenta. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente medioambiental, que es en lo que ha incidido ahora la Unión Europea, hombre, si queremos reducir la dependencia del gas, no adelantemos la salida. Esto es una recomendación sobre todo para los alemanes, ¿no? Que en mi opinión lo que han hecho con el programa nuclear es un desastre, es decir, han conseguido aumentar el consumo de carbón y de gas en la producción de energía eléctrica. Pero bueno, es una decisión política perfectamente que tomó la señora Merkel, perfectamente defendible en sus planteamientos, pero desde el punto de vista estrictamente medioambiental y de coste, pues no es una alternativa. Por lo tanto, probablemente habrá que reevaluar. De hecho, en Estados Unidos, digo de memoria, me parece que de 93 centrales de segunda generación, a 88, creo que son 88, tienen la licencia para prorrogar de 40 a 60 años y 2 hasta 80 años. Hombre, no se han vuelto locos los americanos en este terreno. Por lo tanto, este es un tema que va a estar abierto, sobre todo si lo que se pretende es reducir el hueco térmico y minimizar la dependencia del gas o de los combustibles fósiles. Es cierto que se puede decir, hombre, si en el periodo de 10 o 15 años que tenemos delante somos capaces de meter almacenamiento que no necesite gas, por ejemplo, baterías, aumentar la hidroeléctrica de bombeo, etcétera,
Entonces, evidentemente, sí se puede decir, no produce ningún efecto en el hueco térmico. Pero en un horizonte de, digamos, de 10 años, parece difícil que un almacenamiento sin hidrocarburos, sin gas, pueda existir. Un almacenamiento quiere decir una potencia de respaldo, que no sea almacenamiento y que no sea gas, pueda existir. Esa es mi opinión sobre este debate que se ha abierto ya y probablemente continuará en el futuro, aunque creo que Alemania ha dicho que Alemania tenía que cerrar, me parece que son 2 o 3 centrales antes de final de año, y parece que las van a cerrar de todas maneras, creo. Con lo cual, los alemanes por lo menos no han hecho ningún caso a lo que dice la Unión Europea. ¿Perdón? ¿10 segundos? Sí, por supuesto. Sí. La huella de carbono del kilovatio de origen nuclear es el más bajo de todas las tecnologías renovables, excepto la hidráulica. De manera que a efecto de fabricar hidrógeno con baja huella de carbono, el kilovatio nuclear habría que tenerlo en cuenta. Muy bien. Seguimos otro turno. Vicealmirante, ahí vamos, elige un poco, si quieres lo contestas muy rápidas a todas. ¿Tienes preguntas sobre cómo afectaría la situación, digamos, de conflicto actual en la posición rusa en relación al Ártico? A ver, espera, Ártico. La expansión de China en el mar de China, con las islas artificiales, Taiwán, etcétera, a ver si puede generar conflictos a corto y medio plazo que afecten a los choke points en el futuro. Sí, muchas gracias. Bueno, puedo contestar a las dos brevemente, ¿no? Bueno, el tema del Ártico para mí está claro, ¿no? Yo no soy un científico, no sé a qué velocidad se está derritiendo, pero sí que es cierto que la ruta del noroeste, que va por la costa rusa, la costa de Siberia hasta Asia-Pacífico, bueno, es navegable. Y Rusia ha hecho 3 cosas allí, ¿no? Ha organizado 2 ciudades casi de la nada, con una orientación a dar salida alternativa al gas y a otros materiales. Una de ellas es la ciudad de Saveta, donde tienen una planta de producción de gas licuado, desde la cual salen buques gaseros que van directamente a China por la ruta del Ártico. La alternativa a eso, ¿qué sería? Salir por el Báltico, cruzar el Gran Belt, el Canal de la Mancha, después el Estrecho de Gibraltar, después el Canal de Suez, después el Bab el-Mandeb, después el Estrecho de Malaca para llegar a China. O sea que ese claramente desde el punto de vista estratégico es muy importante. Y todo el mundo recordará que hace un año y pico, no recuerdo exactamente cuánto, Rusia presentó una central nuclear flotante. Bueno, esa se ha llevado al Ártico, a una ciudad que se llama Kerkech, si no recuerdo mal, que es un antiguo gulag. Entonces ahí se está poniendo en marcha la extracción minera que antes hacían los presos políticos, ¿no? Vía también de transporte directo hacia China. Puede haber y otra cosa más, hay que recordar que China es el mayor consumidor de cereales, pero también es el mayor importador, y lo recibía la mayor parte de las importaciones de Rusia y de Ucrania. De nuevo, otra vez, a través de los estrechos turcos, del Canal de Suez, del estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Malaca. Es decir, que la vía esa, que a lo mejor nos puede parecer ineficiente desde el punto de vista de la autonomía estratégica de Rusia y de China, puede ser muy interesante. Antes, cuando estábamos en el café, antes hablábamos de las tierras raras, ¿no? China tiene producción de tierras raras muchas, y el otro que tiene mucho es Estados Unidos. Lógicamente puede haber un tránsito de vuelta de otras materias que... Y con respecto a Asia-Pacífico, efectivamente, China hace 2 cosas, China está ocupando el mar por la vía de los hechos. Ocupa islas
las extiende con construcciones artificiales, a partir de ahí dice que tienen vida propia, a partir de ahí pueden generar zona económica exclusiva, etc. Eso por un lado, islas militarizadas, ¿no? Por otro lado, la propia flota pesquera China, que no es tal en muchas ocasiones, especialmente en el mar de China y en el Océano Pacífico, sino que es una milicia naval, progresa hacia el sur, ocupando territorios y echando otras flotas, que es lo mismo que está haciendo en África Occidental desde Mauritania. Y luego, por otra parte, está llevando a cabo una expansión también por la vía de las infraestructuras, como hace en África, financian infraestructuras en países de pocos recursos que no pueden devolver los préstamos y se quedan con la infraestructura, es lo que ha ocurrido en Djibouti, y luego por la vía de los acuerdos de defensa con otras naciones, y lo comentábamos antes, que hace apenas 3-4 semanas se ha firmado un acuerdo de defensa con las Islas Salomón, que estén en el arco de Nueva Guinea, y las Gilbert y las Marshall, de cooperación en materia de defensa, y en el que, entre otras cosas, si no recuerdo mal, permite a China defender a las Islas Salomón de cualquier tal. Y eso es un tapón para Australia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Digamos que la conflictividad larvada que va produciendo el expansionismo de China en el mar de China meridional se va extendiendo cada vez más hacia el sur, más hacia el sur, ya está en el Índico y está en África también, porque el primer puerto grande que han tenido en África Occidental es en Bata, en Guinea Ecuatorial. O sea que sí se están expandiendo, y yo creo que eso sí que va a causar fricciones, y detrás de todo esto esta es la razón del AUKUS fundamentalmente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, me advierten que tenemos que acabar. Siento mucho, algunas preguntas se han quedado en el tintero, pero les agradezco mucho su atención y las preguntas que nos han sometido. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a Claudio y a los autores de este año, Gonzalo Sanz, Jennifer Winter, Alberto Pinedo representando por Carlos Manchado, Vicente Cortés y Benito Navarrete. Muchas gracias a todos vosotros por acudir a la cita de hoy, tanto presencialmente como de manera virtual. Os recuerdo que podéis descargaros gratuitamente una copia en PDF del libro en las páginas web del Instituto Español de Estudios Estratégicos y del Club Español de la Energía. A la salida, a los que estéis aquí en campus, no os olvidéis de llevaros vuestra copia impresa, y quería agradecer todo el trabajo de las personas que hacen posible este evento año tras año, de las distintas instituciones que colaboran. Un reconocimiento especial al coronel Felipe Sánchez Tapia, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, también del ENER Club a Ana Padilla y Pablo de Juan, y de Repsol Yal Chacur y Eva de la Vega. Y a todos vosotros espero que hayáis disfrutado del evento y nos vemos el año que viene. Muchas gracias.